Vamos a analizar toda esta situación y lo vamos a hacer desde dos puntos de Latinoamérica, desde Ecuador y desde Argentina. Tenemos a Mauri Chamorro desde Quito, analista político internacional, consultor político, y Estela Caloni, periodista, escritora. Vamos a comenzar contigo, a Mauri, destacado politólogo, acucioso por demás, interesado en estos temas de neurociencia, de neuropolítica. Esa importancia de la neuropolítica en este momento, de este fenómeno que va más allá de una moda, es un fenómeno que hay que estudiar con detenimiento porque vaya que tiene importancia en el quehacer de la sociedad, en el comportamiento humano y sobre todo en esta guerra de cuarta y de quinta generación. ¿Cómo estás? Bienvenido a Jugada Crítica. Buenas tardes, un saludo, qué gusto estar contigo, un saludo a todos que nos escuchan y nos ven. Bueno, la neurociencia aplicada al marketing no es algo reciente, eso ya existe hace algunos años. Los Estados Unidos se ha desarrollado eso en algunos aspectos, por ejemplo, en lo que se conoce en el merchandising o en la forma inclusive de cómo se ponen los productos en las perchas, los supermercados, los colores de los ambientes, los olores de las tiendas, todo eso acaba influenciando en la toma de decisión de un cliente a comprar un producto. En el caso de la política es interesante comprender de que el objetivo es la disputa sobre la percepción de las personas, porque de alguna forma también va de la mano la neuropolítica, ¿no? Y esa guerra no convencional con dos hechos muy importantes. Uno es, se nota claramente que la derecha cada vez más dice que se acabó la ideología. No importa la ideología, lo que importa es la gestión, lo que importa es la relación con las personas. Pero obviamente borrando esas fronteras sobre el debate del tipo de mundo en que vamos a vivir, sobre ciertos acuerdos éticos, morales, en los cuales nosotros vamos a desarrollar y convivir como sociedad, también se permiten entonces crear nuevos conceptos de los cuales ya no se puede debatir con los mismos estándares. Lo otro es el desarrollo tecnológico. El Internet, las redes sociales ha llegado de una manera muy potente en lo que nosotros que trabajamos con las redes sociales también hablamos de viralizar, de activar, o sea, en cuestión de segundos, la información, cualquier tipo de comunicado, de producción de contenidos puede llegar a millones de personas de una manera muy rápida. Entonces eso acelera el proceso de trabajo político y de las percepciones de las ciudadanías, no solo en dos momentos claves, en una elección, ¿no? Sabemos que eso es determinante para el futuro de un país, de un continente, pero también el momento de la gobernabilidad. Es muy claro el rol que los medios de comunicación, y ahí tenemos que entender la guerra de cuarta generación, no apenas como un aparato militar o apenas saliendo, por ejemplo, del Pentágono. Pero la guerra de cuarta generación, ella utiliza diversos otros puntos, como por ejemplo los medios de las grandes empresas de comunicación, los partidos políticos, organizaciones sociales no gubernamentales. También en el caso de las redes sociales, las grandes empresas como Facebook, Twitter, que han demostrado a lo largo de su existencia de qué manera se pueden manipular los algoritmos para ver qué tipo de información yo veo en mi timeline, en mi perfil, o si no, cuáles son tendencias o dejan de ser tendencias, dependiendo obviamente a los intereses de las grandes potencias del mundo. Porque la disputa en sí, yo ya creo, yo tengo una hipótesis que no es apenas sobre el dominio de los recursos naturales. Recordemos que a pesar de todo, el embate de del gran imperio norteamericano en contra de las revoluciones progresistas en América Latina, las mismas revoluciones progresistas no dejaron de vender sus productos, su materia prima a Europa y a los Estados Unidos, aumentando sí su comercio con China, por ejemplo. Lo que está en disputa sí es demostrar que existe un modelo político soberano que puede sobrevivir a los intereses políticos de los Estados Unidos, ese modelo capitalista, como es el ejemplo de la revolución bolivariana, como es el ejemplo de la revolución ciudadana en Ecuador, como es el ejemplo de Cuba. Entonces, no está en disputa apenas el dominio sobre los recursos naturales, pero principalmente la forma de ver el mundo a través de un modelo político a donde los invisibles participan ahora directamente de la política y tienen acceso a la información. Y es ahí a donde han actuado de manera más eficiente. Sí. Mauri, permítenos ahora hablar con Estela. Quisiéramos saber qué nos puede decir. Sostener esta guerra. Estela, vamos de nuevo con Amaury. En el entendido, Amaury, de que esto va definitivamente más allá de un golpe blando. ¿Cómo se inserta aquí la guerra contrainsurgente de cuarta generación, entendida como la última fase? ¿Estamos ya en una última fase, a tu entender? No. Siempre nosotros decimos que llegamos a la última frontera. En realidad esto va de la mano con el desarrollo tecnológico en sí.
No es apenas el uso, por ejemplo, en los años 50 o 60 de desinformación y causar de repente un daño en las relaciones de un país con el otro para obviamente haber una afectación económica y ahí poder dominar más fácilmente el país. En realidad, aquí en América Latina nosotros yo creo que somos un muy buen ejemplo. Ha sido un gran escenario, un teatro de operaciones de la guerra no convencional que hasta la presente fecha nosotros en América Latina hemos vencido. El hecho de que el comandante Chávez haya sobrevivido en 2002 a un golpe de Estado, el presidente Correa, son sí ejemplos de supervivencia sobre estos procesos de desestabilización. Obviamente el modelo comunicacional y el modelo de activación de estas tácticas de guerras blandas, de acciones de desestabilización, se han aprimorado. Sí es cierto también que América Latina, los gobiernos progresistas, los movimientos progresistas de alguna manera necesitan en este momento comprender, reinventarse y también comenzar a utilizar los mismos instrumentos y mecanismos para poder sobrevivir a este acoso. El caso, por ejemplo, del uso de la Big Data, ¿no? El uso de grandes volúmenes de información generados a partir de los dispositivos, como por ejemplo este celular, que permite que Facebook y que Google y que todos los mecanismos, todas las redes sociales sepan a dónde estoy, qué consumo, qué tipo de información leo, con quién hablo, también sirvan de alguna cierta forma a que los gobiernos consigan desarrollar algún tipo de inteligencia para poder contraponerse a procesos de desestabilización. Es importante comprender de que la guerra de cuarta generación de alguna manera también se contrapone a ciertos valores, inclusive a estructuras legales y marcos legales de funcionamiento de los países, de los grandes acuerdos sociales, y es ahí a donde son prácticamente muy fuertes sus acciones y traen resultados. Como es el caso, por ejemplo, cuando infelizmente ese horror que fue quemar a ese joven, a Orlando, no me acuerdo el apellido de él, que fue quemado por ser confundido como un chavista, y en realidad en los medios de comunicación afuera de Venezuela, yo estaba en Chile en ese momento, yo pude ver, decían que él había sido quemado porque los mismos manifestantes lo habían agarrado robando en ese momento. Obviamente, ¿cómo atender o cómo enfrentar a esos grandes imperios mediáticos que de alguna manera hasta la presente fecha detienen la legitimidad de definir qué es una verdad y qué no es verdad en el proceso informativo? Entonces los gobiernos, en el caso de Venezuela sabemos que hay más de 2.000 medios de comunicación que son empresas privadas y el gobierno venezolano tiene apenas, no es ni siquiera el gobierno, es el Estado venezolano, tiene apenas algunos pocos medios de comunicación que son medios públicos. Es lo mismo pasa en Ecuador. Brasil prácticamente no tiene medios de comunicación públicos, tiene un que prácticamente la sociedad brasileña no lo consume. Entonces, los modelos de enfrentamientos deben comprender las realidades de cada uno de esos países, pero es importante que la sociedad rediscuta. Yo quiero poner ahí también hacer una pregunta, una provocación. En el caso de las guerras, existen tratados internacionales de qué se puede hacer o no una guerra. No se puede más, por ejemplo, botar una bomba napalm, no se pueden usar armas químicas. E inclusive se está negociando la destrucción de los arsenales nucleares de los países. Y en la guerra de cuarta generación, ¿cuáles son los grandes acuerdos? Cómo las sociedades de alguna manera entonces van a determinar los parámetros del cual se puede proceder, por ejemplo, en un caso de desestabilización o generación de mentiras, de rumores que tanto han atacado y han desestabilizado gobiernos y han desestabilizado procesos electorales también, como fue en el caso del Ecuador, a donde medios de comunicación participaron de manera transparente, clara y evidente a crear mentiras, a mentir a la sociedad para que esa sociedad se volteara en contra del proceso de la revolución ciudadana y no optara de manera democrática en darle la continuidad al mismo proceso. Vimos la repetición del modelo de desestabilización de la toma de las calles aquí en el Ecuador durante unos 3 periodos distintos, muy parecido a la implementación de las guarimbas en Venezuela. Por otros motivos es que no pudieron avanzar aquí en Ecuador, pero sí tenían objetivos, inclusive generaron violencia, heridos, generaron destrucción de propiedades privadas y públicas. Entonces es importante comprender de manera más clara la izquierda latinoamericana, la izquierda mundial, los gobiernos que se determinan progresistas y los pueblos que están autodeterminados a defender su soberanía, su independencia y su modelo de desarrollo económico y social, debe comprender que están inseridos dentro de este capítulo de desarrollo, de desestabilización con una guerra no convencional. Pero también, ¿cuáles son esos acuerdos? Es muy complejo,
va mucho más allá apenas del hecho de enfrentar a los medios de comunicación o a enfrentar mentiras, porque de alguna forma existe ya un monopolio del uso de las redes sociales por prácticamente empresas norteamericanas apenas. Y es principalmente ahí a donde se sobrepone a los mismos medios de comunicación la estabilización el establecimiento de una información que puede ser verdadera o falsa. No importa si es verdadera o falsa, lo que importa es la capacidad que ella tiene de llegar al mayor número de personas y que ella se establezca como una verdad absoluta. Entonces, ¿cómo combatir, por ejemplo, la capacidad que tiene el Google de concentrar la información y de cierta forma valorar su importancia, ¿no? El primer link, segundo link, tercer link. ¿En qué momento nosotros, la ciudadanía, los pueblos del mundo van a tener acceso de una manera a la información no apenas dispuesta de manera pseudo imparcial, pero de verdad jerarquizada? En el caso, por ejemplo, de Chevron, que fue una empresa que actuó aquí en el Ecuador y que, bueno, hay un juicio muy conocido y la forma de actuar de corromper a la justicia ecuatoriana, y en este caso ahorita gastando, se calcula, algunos centenares de millones de dólares en relaciones públicas contra el Estado ecuatoriano y contra la ciudadanía ecuatoriana para vencer su juicio. Si tú buscas en Google en este momento la palabra Chevron, básicamente te van a salir solo noticias positivas de una de las empresas más corruptas del planeta y que más ha ensuciado el planeta, con todos los accidentes que han ocurrido en temas petroleros y también la contaminación del Ecuador. En este caso, nunca se le encuentra en Google. ¿Eso es gratuito? Claro que no lo es. Lo mismo pasa en las redes sociales. Entonces, de alguna forma hay que comprender los límites y hay que preestablecer esa disputa y el marco legal, yo diría, los términos de referencia de cómo van a suceder esas disputas, porque ahorita la sociedad, el ciudadano común de a pie, los gobiernos que no responden a las fuerzas imperiales de los Estados Unidos y también los partidos políticos o los movimientos sociales que determinan una línea política ideológica que no esté alineada a los Estados Unidos, están en absoluta desventaja. Es muy difícil sobrevivir a este tipo de guerras porque al final de cuentas uno no tiene el poder hegemónico del manejo de la información en las redes sociales, uno no conoce los algoritmos, los códigos, uno no tiene acceso a todos los celulares del mundo como tiene la NSA. Entonces, como ya Julian Assange ha presentado, Julian Assange, que debe ser considerado un héroe del siglo XX, un hombre que ha defendido la humanidad sobre todas las cosas, es justamente de qué manera nosotros podemos tener la clareza de cómo funcionan esos mecanismos de manejo de la información en las redes sociales, que hoy en día prácticamente son más importantes inclusive de lo que dicen los medios de comunicación. El rol de las empresas de comunicación está apenas para legitimar una información que prácticamente ya ha circulado en millones de cuentas, en perfiles, en el mismo WhatsApp, en los celulares, y que de cierta forma al momento en que yo recibo esa información en mi celular, yo lo veo en los medios de comunicación, en las empresas de comunicación que tienen una intencionalidad política, que responden a grupos de interés económicos, las personas, los ciudadanos, entonces concluyen de que esa información que yo vi en mi celular es una verdad. Y ahí está el caso de Brasil, por ejemplo, lo que es un asalto, yo diría, a la conciencia del pueblo brasilero, es el posicionamiento que los medios de comunicación han tenido en la defensa estricta de los grupos de derecha conservadores, que en este caso se representan a través de Michel Temer, a donde se ha grabado el audio ahora de que él ha negociado coimas y ha negociado el silencio del principal acusado por parte de la derecha que está detenido, y de cierta forma continúa en el poder, y los medios de comunicación inclusive salieron a desmentir, algunos de ellos a decir que probablemente esa grabación era falsa. Entonces la ciudadanía no reacciona. Es interesante comprender eso. No, completamente.